Saludos estimados alumnos, continuamos con una clase más. En esta ocasión vamos a entrar con leyes de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff, como lo quieran llamar. En esta ocasión vamos a comenzar con, pues la primera ley de Kirchhoff, también conocida como el principio de los divisores de corriente. Grábenselo muy bien, divisores de corriente, no de voltaje, no de resistencia, sino de corriente. Recordemos que la corriente o el amperaje es lo mismo, la intensidad de corriente. Y vamos a ver qué es lo que dice y dónde se aplica. Dice que se aplica principalmente en circuitos en paralelo. Ahorita vamos a ver por qué. Y dice que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a las que salen. Dicho de otra forma, en un circuito en paralelo vamos a tener pues varias divisiones de la corriente. La suma de esas corrientes va a ser igual a la corriente total del circuito. Vamos a explicarlo un poco más de forma gráfica. Entonces vamos a comenzar. Voy a borrar esto y lo voy a explicar mediante un dibujo de en este caso, como les mencionaba, esta ley se utiliza principalmente en un circuito con resistencias en paralelo. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener aquí nuestra fuente, por ejemplo, una fuente de 18 volts. Vamos a tener aquí una fuente, vamos a tener nuestro polo negativo, nuestro polo positivo. Y bueno, al momento de nosotros conectar nuestra fuente va a haber un flujo de corriente que va a salir por el polo positivo. Ya sabemos por qué. Aquí va a haber una corriente que la vamos a llamar I total. Una IT o una I total, que principalmente aquí en estos bornes, en estos dos bornes, pues es donde se va a concentrar o donde vamos a tener el paso de toda la corriente. Aquí. ¿Sale? Es decir, ¿por qué en este punto? Porque hasta aquí no hay una división de la corriente. Mientras que, ojo, aquí, si seguimos el camino, pues vamos a encontrar esta pequeña división que me va a dividir la corriente. Es decir, una corriente va a agarrar vamos a llamarle aquí el camino R1, el camino R2 y el camino R3. Entonces, pues vamos a tener aquí una corriente 1, ¿vale? Pero, pues la corriente también va a continuar por acá, es decir, se va a dividir. Por eso es que se llama principio de los divisores de corriente. Entonces una parte se va a ir por este camino y otra parte se va a ir por este otro camino. Y va a encontrar otro crucero, otra división, y nuevamente pasa lo mismo. Una parte de la corriente se va por R2 y otra se va a ir por R3 y voy a tener una corriente 2. Y bueno, finalmente, pues acá al ya no tener otra división, pero si hubiera otra resistencia, se divide nuevamente. Y finalmente vamos a tener aquí una I3. Es decir, pues voy a tener yo 3 flujos de corriente porque tengo 3 resistencias en paralelo. Si yo tuviera más, pues se divide la cantidad de veces o la cantidad de resistencias que haya, pero ojo, conectadas en paralelo. Y en este caso estamos hablando que la corriente pues va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Recuerden que ya hemos visto la ley de Ohm.
la ley de Ohm, si lo recuerdan, vamos a ponerlo acá el triángulo de ley de Ohm. V es igual a R por I, o Victoria de la Reina de Inglaterra, donde nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Si yo aumento la resistencia, disminuye la corriente, y viceversa. Si disminuye, o de manera inversa, si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Entonces, bueno, obviamente aquí la corriente va a depender de cuál es el valor de la resistencia. Ya recuerden que ya hemos hecho ejercicios anteriormente, y el valor de esta corriente que pase por aquí, por R1, pues depende del valor de R1. El valor de la corriente I2 dependerá del valor de R2. El valor de la corriente I3 dependerá del valor de R3. Pero finalmente esta suma de corrientes va a ser igual a la corriente total. Entonces la ley de Kirchhoff no es nada más que I total, o la corriente total del circuito, es igual a I1 más I2 más I3 más hasta n cantidad de corrientes. En este caso, bueno, si fueran 10 resistencias en paralelo, pues la corriente total se divide 10 veces, y la suma de esas corrientes va a ser igual a la total. Prácticamente, bueno, eso es la ley de Kirchhoff, y es básicamente una especie de divisores de corriente. Es decir, tenemos una corriente y la queremos partir, la queremos dividir para beneficio de circuitos eléctricos, para beneficio de diseños de circuitos. Entonces vamos a darle valores para ir entrando en materia. Vamos a proporcionarle valores a este circuito. Entonces vamos a comenzar dándole valores a las resistencias. Entonces, bueno, pues a R1 le vamos a dar el valor de 220 ohms, 330 ohms y 470 ohms. ¿Sale? Y bueno, vamos a calcular primero la corriente total de ese circuito. Y bueno, vamos a aplicar todos nuestros conocimientos, y primero que nada vamos a calcular la resistencia total. ¿Sale? Vamos a calcular RT, o la resistencia equivalente. En este caso, recordemos que son 3 resistencias en paralelo, lo que me lleva a deducir que voy a ocupar la fórmula de las inversas, de la suma de las inversas. Entonces sería 1 sobre 220 ohms más 1 sobre 330 ohms más 1 sobre 470 ohms. ¿Ok? Esto porque estamos utilizando la fórmula de las resistencias en paralelo. Y vamos a hacer la operación con la ayuda de nuestra calculadora. 1 sobre 220 más 1 sobre 330 más 1 sobre 470, y esto es igual a 103 ohms. Esto es igual a la resistencia equivalente, es igual a 103 ohms. 103 ohms, lo vamos a dejar así con números cerrados. Y bueno, ya tenemos nuestra resistencia total de nuestro circuito.
Con ayuda de este valor vamos a sacar la corriente total. Utilizando nuestro triángulo de ley de Ohm, tengo que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, de hecho aquí ya la tenía, ¿no? Voy a borrar para ir anotando allá las fórmulas. Y bueno, sustituyo acá en la fórmula que I es igual a V sobre R. El voltaje ya lo tengo, que son 18 volts sobre la resistencia, que es 103 ohms. 18 sobre 103 nos da igual a 0.174,7 amperes. Pero recuerden que cuando tengamos corrientes menores a 1 amper, los vamos a transformar en miliamperes. ¿Cómo? Recorriendo el punto 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Y esto me da igual a 174.7 miliamperes. Listo, ya tengo mi corriente total. 174.7 miliamperes es la corriente total que entra a este nodo. Llamemos nodo a toda esta sección, porque prácticamente es ahí donde se juntan todas las resistencias, todos los comienzos de resistencia o los finales. Mientras que acá vamos a tener pues otro nodo donde coinciden las tres resistencias. Entonces, esa es la corriente total, pero ahora yo quiero saber cuánta corriente viaja por R1, cuánta corriente viaja por R2 y cuánta corriente viaja por R3. Eso es lo que, bueno, pues me interesa. Y vamos a calcularlo. Entonces, una vez que ya tengo yo esos valores, pues vamos a calcular el valor de la corriente en R1. Se movió la cámara. Perdón. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Entonces, continuamos. Y bueno, vamos a calcular cuánta corriente se viaja por R1. En este caso, bueno, vamos a calcularlo como I1. Lo voy a poner de otro color. I1 es igual a V sobre R. Entonces, en este caso, el voltaje es igual a 18 volts sobre la resistencia, en este caso resistencia 1, y 1 sobre R1, y R1 vale 220 ohms. Entonces ponemos 18 entre 220, nos da un resultado de 0.0814 decimales después del punto amperes. Pero recuerden que corrientes menores a 1 amper los vamos a convertir en miliamperes. Recorremos 1, 2, 3 unidades a la derecha y nos queda que tenemos 81.8 miliamperes. Este es el valor de la corriente 1. Vamos a calcular la corriente 2. Voy a apoyarme de otro color. Entonces vamos aquí a poner I2. Por falta de espacio voy a tener que eliminar esta operación, pero bueno, ya quedó entendido que este valor es la resistencia equivalente de estas tres. Entonces lo voy a borrar para que yo pueda aquí anotar con claridad. Ahora I2. I2, que sería esta I2, es decir, cuánta corriente ahora viaja por R2. Ya calculé cuánta corriente pasa por R1, que son 81.8 miliamperes.
Ahora voy a calcular cuánto se fue para acá. Y esto es igual a V sobre R2. Esto es igual a 18 volts sobre R2, que vale 330 ohms. Y dividimos 18 entre 330, da igual a 0.0545. 0.0545 amperes. Nuevamente, como son corrientes menores a 1 ampere, lo convierto en miliamperes, recorriendo el punto 3 unidades a la derecha, y me queda que I2 es igual a 54.5 miliamperes. Esta es la corriente que se dividió o que pasó o que está pasando por R2. ¿Sale? Nuevamente, bueno, pues se corrobora la ley de Ohm. Aquí en este caso tenemos 220, que es un número menor que 330. Entonces tengo un valor de corriente mayor que la de acá. Tengo 81 y acá tengo 54. Es decir, está pasando un poco más de corriente por la resistencia de 220 y por la de 330 está pasando menos. Podemos intuir que por esta va a pasar menos corriente porque la resistencia es más grande. Podemos decir que debe de ser más pequeña que 54.5 miliamperes. Entonces, vamos con I3. Vamos a calcular I3, que sería igual a V sobre R3. Esto es igual a 18 volts sobre 470 ohms. Y 18 entre 470 nos da igual a 0.0382 amperes. Nuevamente convierto a milis recorriendo el punto 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3 y me da como resultado I3 es igual a 38.2 miliamperes. Esa es mi corriente 3. ¿Correcto? Entonces ya calculamos las corrientes. Ya tenemos la corriente total y tenemos los voltajes. Ahora basta que corroboremos la suma de las corrientes. Entonces voy a ocupar este espacio. Y bueno, la ley de Kirchhoff nos dice que corriente total es igual a I1 más I2 más I3. ¿Correcto? Entonces basta con sumar, con que sumemos estos tres valores. I total es igual a 81.8 miliamperes más I2, que es 54.5 miliamperes más 38.2 miliamperes. Y lo sumamos, 81.8 más 54.5 más 38.2 igual a 174.5. Esto es igual a 174.5 miliamperes. Espero se pueda ver en la cámara. Sí se ve. 174.5 miliamperes. Es decir, este valor, quiero que vean, es igual a este de acá. Obviamente, bueno, aquí nos dio 174.7 y acá 174.5.
porque despreciamos muchos decimales. Recuerden que acá había más decimales, acá más decimales y acá más decimales. Únicamente yo tomé 4 después del punto, pero si hubiésemos guardado los datos en la memoria y ocupado todos los decimales, nos hubiera dado un valor exacto a este que está aquí. Y bueno, esa es la primera ley de Kirchhoff. Realmente es muy sencilla, muy práctica y muy utilizada en electrónica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es el principio del diseño de circuitos y se ocupa mucho. A manera de resumen, bueno, pues la ley de Kirchhoff es el principio de los divisores de corriente. Si se dan cuenta, bueno, pues trabajamos con puras corrientes. Trabajamos con corriente total, con una I total, una I1, una I2, una I3 y una I total. Es decir, la primera ley de Kirchhoff vamos a trabajar con puras corrientes. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en dividir las corrientes utilizando n cantidad de resistencias. En este caso fueron 3 resistencias. Y lo que se hace, bueno, es dividirla. Dependiendo del valor de las resistencias, pues va a ser el valor de la corriente. Entonces es un acomodo en el cual nosotros podemos dividir la corriente según la necesidad del diseño del circuito. Básicamente es eso, y nos dice que la suma de las corrientes que pasan por n cantidad de resistencias es igual a la corriente total. Y lo pudimos corroborar. Calculamos la corriente total. Primero calculamos la resistencia total del circuito, después la corriente total, después la corriente que pasa por cada una de las resistencias. La sumamos y corroboramos que la suma de esas corrientes sea igual a la corriente total. Si eso es, si coinciden nuestros valores, entonces significa que nuestros cálculos están bien. Entonces, bueno, pues posteriormente les pondré más ejemplos y espero se entienda. Bueno, pues continuamos con la segunda ley. Vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como el principio de los divisores de voltaje. El principio de los divisores de voltaje o los principios de los divisores de tensión. Solo que, bueno, pues en ocasiones la palabra tensión no la utilizamos mucho debido a que aquí en esta región donde estamos nosotros, pues lo conocemos más como voltaje. Entonces el principio de los divisores de voltaje, recuerden, la primera ley de Kirchhoff era divisores en la primera ley de corriente. Aquí en esta segunda ley es divisores pero de voltaje. Y bueno, su característica principal es que se utiliza en circuitos en serie. A diferencia de la primera ley de Kirchhoff, de los divisores de corriente, se utilizaba en circuitos en paralelo. Aquí lo utilizamos en circuitos en serie, y prácticamente la ley dice que la suma de los voltajes en cada resistencia, en este caso es la suma de los voltajes, pero también lo podemos entender como las caídas de voltaje, la suma de las caídas de voltaje. Ahorita les explico, porque la suma de las caídas de voltaje en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. Esa es prácticamente la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las caídas de voltaje en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. Y vamos a ver pues cómo es eso, ¿no? Porque bueno, en palabras en ocasiones no los entendemos.
Voy a borrar esto. Y voy a dibujar un circuito en serie. Ok, ahí tengo un circuito en serie. Tengo, bueno, pues R1, R2 y R3. Tengo mi polaridad, tengo mi negativo, positivo y un valor de suministro. En este caso vamos a ponerle de 24 volts. 24 volts tiene esta fuente o esa batería. Y básicamente lo que vamos a hacer, o lo que hace este acomodo de resistencias, es dividirme estos 24 volts. Estos 24 volts los va a dividir, en este caso, en 3 caídas de voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la corriente sale por aquí, bueno, pues primero que nada vamos a entender que por tratarse de un circuito en serie, pues solamente va a haber un camino, siempre, solo y solo un camino por donde circule la corriente. Al no tener bifurcaciones, pues no voy a tener divisiones de corriente. Por eso es que aquí no funciona la primera ley de Kirchhoff, porque no tengo una división, no tengo una bifurcación, no tengo una intersección con otro circuito. Si lo tuviera, bueno, pues ahí se aplica la primera ley de Kirchhoff o el divisor de corriente. Pero en este caso, pues no tengo ninguna división, por lo que mi corriente va a ser la misma en cualquier punto, no importa, no va a variar, no va a cambiar, y simplemente voy a tener una corriente, pues una corriente I o una corriente I nada más. En cualquier punto de este circuito va a ser la misma corriente, debido a que pues no hay una división. Pero el voltaje no. Es decir, recordemos que los electrones salen por el polo negativo. Al ir caminando los electrones por aquí, se van a encontrar con esta resistencia. Recordemos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente. Dependiendo si es una resistencia alta, pues la cantidad de corriente que pase por aquí va a ser baja. Recuerden que la ley de Ohm me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya lo hemos descubierto y lo hemos ido viendo en ejercicios anteriores, donde vemos que si aumentamos la resistencia, disminuye la corriente. Pero como la corriente es directamente proporcional al voltaje, pues el voltaje también se va a ver aquí detenido, afectado o caído. ¿Qué significa? Que va a haber una caída de tensión en esta resistencia. En función, perdón, sí, una caída de voltaje, dije tensión, es lo mismo. Va a haber una caída de voltaje en esta resistencia en función del valor de la misma resistencia. Entonces, pues, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Aquí va a haber una caída de tensión, o va a haber como un retén, ¿sale? Va a haber como un retén de los que hay en la carretera, y van a decir, a ver, alto, de todos los autos que están aquí parados, solamente van a pasar, si aquí pasan 20 carros por minuto, pues ahora voy a dejar pasar solamente 5 por minuto, y son los que van a continuar el camino. Y van a llegar aquí y se van a encontrar esta otra resistencia. Y en función del valor que tenga, los va a detener. Y de esos 5, a lo mejor les van a pasar 4 nada más. 4 autos de los 5 que dejan pasar, van a pasar 4, los cuales son los que continuarán su camino. Van a llegar a esta otra resistencia y decir, alto, aquí solamente van a pasar dos autos. Y bueno, son los únicos 2 que van a llegar hasta el origen. Pero si nosotros hacemos la suma de cuántos autos se quedaron aquí, más cuántos autos se quedaron acá, más cuántos acá, deben ser los mismos que salieron de aquí. Deben de ser los mismos.
¿Ok? Entonces, la ley de Kirchhoff o la ley de los divisores de voltaje nos dice que el voltaje total es igual a la suma del voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en Rn cantidad de resistencias, y la suma de las caídas de voltaje en cada uno de ellos debe ser igual al de la fuente. Básicamente, bueno, pues es como si nosotros dividiéramos el voltaje en pequeños voltajes. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a hacer los ejercicios, vamos a darle valores para entenderlo más a fondo, porque luego en ocasiones, pues así nada más, pues no le entendemos. Necesitamos darle valores. Entonces vamos a comenzar. Entonces, primero que nada, bueno, voy a utilizar mi herramienta principal, que es mi triángulo de ley de Ohm, porque recuerden, esta va a ser siempre nuestra herramienta. Divido el triángulo y digo Victoria es la reina de Inglaterra. Listo, ya lo tengo. Ahora vamos a calcular, vamos a darle valores a las resistencias. R1 le vamos a dar el valor, vamos a utilizar el mismo valor de las resistencias de hace rato. Entonces, no, vamos a cambiar una. Aquí vamos a ponerle de 100 ohms. Aquí le vamos a poner de 220. Y acá de 330. Ahí está, ya tenemos los valores. Y bueno, para sacar el valor de la corriente total de mi circuito, necesito encontrar el valor de la resistencia total. Y bueno, fácil. Vamos a encontrar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de un circuito en serie. ¿Recuerdan cómo se sacaba? Bueno, pues aquí la solución es sumar las resistencias. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Entonces sería 100 ohms más 220 ohms más 330 ohms, y mi resistencia equivalente es igual a 220 más 330 serían 550 más 100 serían 650 ohms. Ese sería el valor de mi resistencia total. Y una vez que ya tengo mi resistencia total, bueno, pues vamos a sacar la corriente total de nuestro circuito. Entonces, utilizando nuestro triángulo de ley de Ohm, tengo que corriente, vamos a ponerlo aquí también, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿vale? Después sustituyo, tengo que mi voltaje es de 24 volts sobre la resistencia, que es esta de acá, que son 650 ohms, y hago mi división. Pongo 24 entre 650, tengo que son 0.0369 amperes. Nuevamente, como es menor a 1 amper, recorro el punto 3 unidades a la derecha y me queda que I total es igual a 36.9 miliamperes. Este sería el valor de mi corriente total. Y bueno, ya tengo resistencia total, corriente total, y vamos ahora a determinar el valor de cada voltaje en cada una de las resistencias. ¿Vale? Entonces, pues vámonos por calcular voltaje en resistencia 1, que es la resistencia de 100 ohms. Vamos a ver cuánto voltaje se queda ahí o cuánto se detiene. Entonces, utilizamos
nuestro triángulo de ley de Ohm, donde tapamos voltaje, y le voy a poner acá voltaje en R1 es igual a I por R1. ¿Vale? Ahí está. ¿Por qué tenemos que voltaje es I por R o R por I? Y sustituimos nuestra corriente total a, ojo, aquí hay un dato muy importante. Aunque yo haya convertido a miliamperes, yo no puedo poner este valor de 36.9 aquí. No, yo debo de ocupar el valor en unidades básicas o unidades elementales. Entonces, aunque yo ya he hecho la conversión de amperes a miliamperes, esto solamente es para dar lectura a este valor, porque recuerden que cuando alguien les pregunta, bueno, ¿cuál es la corriente que circula por este circuito? Está mal dicho decir 0.0369 amperes. Eso está mal dicho, eso no es, digamos, la forma de expresarse de un técnico profesional, de un ingeniero, o en un campo de trabajo. No puedes, bueno, sí lo puedes decir, ¿no? Y a lo mejor el que te escuche lo va a entender, pero es como si nos expresáramos mal, como si habláramos mal. Entonces, pues lo correcto es decir 36.9 miliamperes. De esa forma, el que te esté escuchando, bueno, pues va a ver que si sabes, o tal vez él no lo sepa, pero bueno, esta es la forma correcta de expresarlo, de decirlo. Aunque ya en cálculos tengo que utilizar los valores básicos en unidades básicas. Entonces, como aquí tengo corriente total, o IT, que es esta de acá, que es esta, bueno, pues entonces voy a poner 0.0369 amperes, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por R1, que en este caso son 100 ohms, y me va a dar un resultado de 0.0369 100 es igual a 3.6 o 3.69 volts. ¿Vale? Este va a ser el valor del voltaje que se está quedando aquí, 3.69 volts. Es lo que esta resistencia le está haciendo. Alto, de los 24 que pasan, solamente van a pasar 3.69 volts. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto nos da en resistencia 2. Debe de ser menor, debe ser un voltaje menor a este, porque esta resistencia es mayor que esta. Vamos a ver si de veras. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con este, y vamos a llamarlo voltaje en R2, lo que me dice que debo de multiplicar la I total, pero en este caso por R2. Y nuevamente ocupo el mismo valor, 0.0369 amperes por 220 ohms. Y amper por ohm, o resistencia, amperes por ohms, me da volts. Y nuevamente 0.0369 por 220 me da igual a 8.11. Ya, ok, ya entendí. 8.11 volts. Es decir, aquí está deteniendo más voltaje. De los 24 que pasan, ¿vale? De los 24 que pasan aquí está deteniendo 3.69 volts. Y deja pasar el resto. Deja pasar aproximadamente pues 21.4. De los 24 le quita 3.
De esos 24 le quita 3 y acá pasan aproximadamente 21 volts. De esos 21 volts que pasaron le va a quitar 8.11 volts, lo que va a dejar pasar aproximadamente 21 menos 8, aproximadamente unos 11 o 12 volts. Y acá va a detener el resto. Vamos a ver cuánto. Entonces, vamos con el último. Voltaje en R3 es igual a I total por R3. En este caso, utilizo el mismo valor de amperaje en unidades básicas, 0.0369 amperes por 330 ohms. Hacemos la operación, 0.0369 por 330, correcto, 12 volts, 12.1 volts es lo que detiene esta resistencia. 12.1 volts. Esta sería el valor de mi voltaje en R3. Y bueno, vamos a sumarlas. La suma de estos 3 voltajes debe ser igual al de la fuente. Entonces vamos a sumarlos. 12.1 más 8.11 más 3.69, 23.97. La suma de esto es igual a 23.97 volts. Bueno, prácticamente es el voltaje de la fuente. Obviamente nos sale menor, nos sale unos cuantos decimales menos porque despreciamos muchos decimales en esta. Bueno, para empezar desde el amperaje despreciamos varios, aquí también, por eso es que nos sale esto, pero si nosotros ocupáramos todos los decimales nos daría exactamente 24 volts, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la segunda ley de Kirchhoff, o la ley o el principio de los divisores de voltaje. Se utiliza en circuitos en serie y básicamente lo que nos dice es que en cada resistencia va a haber una caída de voltaje o una retención de voltaje. Obviamente, dependiendo la cantidad de resistencias, van a ser la cantidad de caídas de tensión o caídas de voltaje, pero finalmente la suma de esas caídas de voltaje deben ser iguales a las de la fuente. Y bueno, lo podemos corroborar. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, primero calculamos la corriente total de nuestro circuito. Para eso, bueno, necesitamos calcular primero la resistencia total de mi circuito. En este caso, por ser un arreglo de resistencias en serie, pues simplemente se suman. Obtenemos la resistencia total de nuestro circuito con ayuda de nuestro triángulo de ley de Ohm. Obtenemos la fórmula de la corriente, que es igual a V sobre R. En este caso, R total. Vamos a ponerle aquí R total o RT. Y tenemos 24 volts sobre los 650, que son estos, y nos da una corriente de 36.9 miliamperes. ¿Vale? ¿Lo dije bien? No dije esto, dije esto. Aunque ya en operaciones ocupo este valor. Posteriormente, con ayuda igual del triángulo de ley de Ohm, en este caso ahora voltaje, y por R, voy a obtener el voltaje en cada resistencia. Y veo que es voltaje en R1 es igual a I total por R1. I total es igual a 36.9 miliamperes expresado en unidades básicas por 100 ohms y tengo 3.69. Hago lo mismo para cada una de ellas, sumo mis voltajes y si la suma de esos voltajes es igual al de la fuente, entonces mis
cálculos están correctos. Y bueno, este principio en especial es el principio que vamos a ocupar más en los sensores del automóvil, en los sensores del motor. Por eso es tan importante esta ley, porque se aplica en la lectura e interpretación de señales de los sensores. Prácticamente todos los sensores del automóvil trabajan por voltaje, por división de voltaje, y son divisores de voltaje y variadores de voltaje. Entonces esta ley es fundamental, es importante que la entiendan. Posteriormente, ya cuando avancemos más adelante, voy a recordarles, esta es la ley de Kirchhoff, esta es la segunda ley de Kirchhoff. Lo que estamos viendo aquí en este vehículo, en esta señal, en este sensor, es la segunda ley de Kirchhoff, que es un divisor de voltaje, ¿sale? Porque así trabajan los sensores, bajo esta ley. Entonces es muy importante, por eso es de que pues poco a poco los llevo de la mano para que lleguemos hasta este punto, porque la corriente, la resistencia y el voltaje se comportan bajo esta ley. Y si tú no entiendes esta ley, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, pues va a ser un tanto complicado que entiendas la naturaleza del comportamiento de los sensores y los actuadores. Pero si tú entiendes esto, te vas a profundidad, pues va a ser más fácil que te relaciones, entiendas su comportamiento, su lógica de esos sensores, y obviamente, bueno, pues va a ser más emocionante el aprendizaje ya en el campo de la electrónica automotriz. Entonces, te agradezco tu tiempo. La siguiente clase va a ser de ley de Watt. Por el momento, bueno, pues esto ha sido todo. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima.